Me dice este ejemplo. Determine los extremos locales de esta función y clasifíquelos. Entonces, lo que vimos de la teoría es que para encontrar esos extremos locales, primero voy a buscar lo que son los puntos críticos. Los puntos críticos es donde la derivada parcial de la función se hace cero en ambas derivadas parciales. O sea, cuando ambas derivadas parciales son cero simultáneamente o se indefinen. Yo les comentaba que aquí vamos a trabajar con funciones que por lo general no se indefinen. O sea, en este curso usualmente siempre ponemos funciones que sí están bien definidas. Entonces, por lo general, siempre vamos a estar buscando solamente cuando las derivadas parciales se hacen cero. Eso es para buscar puntos críticos. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, tengo que resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, voy a calcular las derivadas parciales de mi función. Voy derivando en x. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. La derivada de y a la 4 es 0. La derivada aquí de menos 4xy, la x da derivada 1, me queda menos 4y. Más la derivada de 1 que es 0, igual a 0. Voy derivando en y, es algo similar. El x a la 4, la derivada a 0. La derivada de y a la 4 es 4y a la 3. Menos la derivada aquí de y1, menos 4x. La derivada de 1 es 0 y me queda entonces igual a 0. Este es el sistema de ecuaciones entonces que tengo que resolver para encontrar puntos críticos. Tal y como resolvíamos sistemas de ecuaciones, por lo menos en mate general, que era el método de sustitución, voy a tomar una de las ecuaciones y voy a despejarle una de las variables y voy a sustituirla en la otra. Yo puedo elegir de cuál de las dos quiero despejar y en cuál quiero sustituir, eso no hay problema. Vean que usualmente, digamos que lo típico acá, es que me queden sistemas de ecuaciones no lineales, o sea, donde hay variables que están con potencia mayor a 1. Entonces no se puede utilizar el método este de Gauss-Jordan, por ejemplo, que vieron en cálculo y álgebra, porque ese era para resolver sistemas de ecuaciones lineales, donde las variables siempre estuvieran todas elevadas a la 1. Entonces, en este caso, por eso no puedo utilizar ese método. Tengo que hacerlo por sustitución, pero primero. Entonces, voy a decir que de alguna de las dos voy a despejar una variable, la que vea más fácil. De la primera, despejar y está fácil. De la segunda, despejar x está fácil. Entonces, yo voy a trabajar con la 1. De 1, por ahí alguien escribió en el chat. De 1, voy a despejar la y. Voy a tener que 4x al cubo. Paso a sumar el 4y. Y paso a dividir el 4. A la hora de pasar a dividir el 4, bueno, se cancelan, ¿verdad? Este 4 se cancela con este 4 y ya tengo despejada la y. Voy a sustituir en la segunda. Voy a tener que 4 por y a la 3, pero ya lo estoy cambiando por x al cubo, menos 4x es igual a 0. Y voy a resolver esta ecuación. Entonces voy a decir que el 4 lo puedo sacar a factor común, x al cubo, recuerden que esto es potencia de una potencia, conservo base y multiplico exponentes. Aquí me queda, saqué el 4 factor común, me quedó menos x igual a 0. Entonces aquí también tengo una x que puedo sacar a factor común y me queda un x a la 8 menos 1. Aquí tengo varias formas de resolver ese x a la 8 menos 1. Una es factorizando para sacar varios factores y igualar cada uno de esos factores a 0. La otra opción, que aquí yo creo que es la más fácil, es decir, ok, tengo esta factorización, ¿verdad? Igualada a 0. En números reales, la única forma de que una multiplicación me dé 0 es que alguno de los factores sea 0. Y bueno, voy a hacer aquí un poquito más despacio. Lo que voy a tener aquí es que x vale 0 o x a la 8 es igual a 1. Pero a la hora de despejar esta potencia 8,
que me quedaría raíz de 8, raíz octava, perdón, de 1. Nada más hay que tener el cuidado de que si estoy trabajando con un número par en la potencia, cuando saco la raíz del otro lado, me va a quedar más menos la raíz octava de 1. Por lo tanto, me queda que x es más menos 1. Entonces, vean que tengo 3x distintas. X es menos 1, 1 y 0. Entonces, voy a sacar, digamos, aquí la lista de puntos críticos. Voy a tener con x menos 1, con x0, con x1, y lo que me falta sacar es la y. Para sacar la y, yo cuando estaba resolviendo el sistema de ecuaciones despejé por aquí y, ¿verdad? Esta es donde voy a encontrar las y. Entonces estas y las voy a encontrar sustituyendo en esta expresión. Entonces, y lo obtengo elevando x a la 3. Por lo tanto, menos 1 a la 3 da menos 1, 0 a la 3 da 0 y 1 a la 3 da 1. Esos son mis puntos críticos. Tengo 3 puntos críticos. Ahora, el asunto es que tengo que clasificar esos puntos críticos. Entonces, tengo que hacer el teorema que vimos de las segundas derivadas para poder dar como respuesta cuál de estos es máximo, cuál es mínimo y cuál es punto de silla. Entonces, voy a hacer ese criterio de las segundas derivadas. Para que no perdamos de vista, aquí tengo las primeras derivadas, ¿verdad? No las tengo que volver a calcular. Aquí por cuestión de espacio, las voy a escribir por aquí abajo para hacer referencia ahorita. F de x Profe, medio, sí, dime. una pregunta, ¿usted podría volver a explicar qué hizo en dos? Es que no entendí. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Pura vida. Cuando estoy haciendo aquí en 2, lo que estoy haciendo ahora es cambiando en la segunda, cambiando la y por x al cubo, ¿verdad? Que fue lo que obtuve de 1. Entonces la y la estoy cambiando por x al cubo. Y aquí sería trabajar esa ecuación. Lo que hice primero fue sacar el 4 a factor común. X a la 3, eso es potencia de una potencia. Conservo base, multiplico exponentes. Y el 4 como lo saqué, aquí solamente me quedó una x. Luego saqué a factor común una x. Ahora me quedó x a la 8 y un 1. De ahí una multiplicación, ¿verdad? Es igual a 0 si alguno de los factores es igual a 0, ¿verdad? Que es una propiedad de los números reales. Esa propiedad solo funciona cuando está igualado a 0, ¿verdad? Y de aquí despejo y me queda que x vale 0. Y acá despejando paso el 1 al lado derecho y tal vez el único detalle ahí es recordar que si estoy despejando una potencia par, entonces al otro lado me sale como más menos la raíz octava de 1. Es el único tal vez detalle que hay que recordar, porque si no la otra forma de resolver esta ecuación es factorizando, ¿verdad? Es decir que esto es x a la 4 menos 1 por x a la 4 más 1 igual a 0. Y esto es x al cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 por x a la 4 más 1 igual a 0. Y esto es x menos 1 por x más 1 por x cuadrado más 1 por x a la 4 más 1 igual a 0. De aquí sale la solución 1, de aquí sale la solución menos 1 y estas dos no tienen soluciones. De aquí sale el 1, de aquí sale el menos 1, que son las que obtuve. Ok, ahora, como les decía, tenemos ya los 3 puntos críticos y ahora lo que voy a hacer es la clasificación de esos puntos críticos. Para hacer la clasificación necesito calcularle el hessiano a cada uno de esos puntos. Para el hessiano necesito calcular las segundas derivadas. Y para eso entonces, por eso escribí las primeras derivadas aquí. En realidad yo si estuviera en una hoja de papel, las estaría viendo de aquí arriba. Pero como voy a bajar un poco la pantalla, entonces los volví a copiar por aquí para tenerlas a mano. Bueno, entonces las primeras derivadas ya las calculamos. Ahora, vamos, tal vez voy a dejar los puntos críticos aquí.
Vamos a ver entonces cómo calculamos el hessiano. El hessiano, en general, tal vez lo voy a poner aquí, el hessiano aquí lo estoy calculando en general para cualquier xy. Recuerden que entonces es el determinante de la matriz que está formada por las segundas derivadas de la función. Eso es, bueno, vengo y calculo f de x. Cojo f de x y lo derivo otra vez en x. Me estaría quedando 12x al cuadrado. Cojo f de x y lo derivo en y. Cojo f de x, lo derivo en y. Me queda menos 4. Cojo f de y y lo derivo en x. Cojo f de y, lo derivo en x. Me queda menos 4. Y lo que les estaba diciendo, estos dos en general deberían quedarnos siempre igual, porque en general nosotros siempre vamos a estar trabajando con funciones que son con segundas derivadas parciales continuas. Entonces, si no les queda igual, revisen a ver si todo lo que venían haciendo está bien, ¿verdad? Porque si no quiere decir probablemente que hay algo raro, hay algo mal. F de y lo derivo en y, me queda 12y al cuadrado. Y entonces esto sería, calculando el determinante, 12x al cuadrado por 12y cuadrado es 144x cuadrado y cuadrado, menos 4 por menos 4, o sea, menos 16. Ese es el hessiano en general. Ahora, para hacer la clasificación, yo voy a ir en cada uno de los puntos críticos calculando cuánto me da el hessiano. Entonces, vamos a trabajar primero en el punto crítico menos 1, menos 1, aquí me falta un menos. Menos 1, menos 1. Entonces, vamos a calcular el hessiano en el menos 1, menos 1. Esto me dice que es 144 por menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado, eso es 1, menos 16, y eso me da 138. Lo importante es que me dio positivo. Y si da positivo, pareciera que sí va a clasificar. Lo que necesito calcular entonces es el f de xx en el menos 1 menos 1. Recuerden que el f de xx es la primera posición de mi hessiano. Entonces voy y sustituyo en esa primera posición y me va a dar 12. Como me dio 12 y es positivo, si ambos son positivos, entonces en menos 1 hay un mínimo local, que es lo que me dice el teorema de las segundas derivadas que vimos. Si el hessiano dio positivo y el f de xx dio positivo, tenemos mínimo local. Vamos con el segundo punto crítico que fue, bueno, como los puse en el orden 0, 0. Entonces vamos a trabajar con 0, 0. Entonces en 0, 0, calculo mi hessiano en 0, 0. Mi hessiano sustituyendo el 0, aquí da 144 por 0, eso es 0, menos 16. Lo que me interesa es el signo, me dio negativo. Y si me dio negativo de una vez, eso es un punto de silla. ¿Okay? En 0, 0 hay un punto de silla. Y el último punto crítico, que era el 1, 1, hago lo mismo. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa en 1, 1? Calculo mi hessiano en 1, 1. El hessiano sería 144, estoy sustituyendo acá, por 1 por 1, menos 16, que me da lo mismo que me dio en el primer caso, 138 que es positivo. Calculo mi f de xx en el 1, 1. Era la primera posición del determinante de acá arriba. Eso es 12x al cuadrado, x es 1, me queda 12, que es positivo. Y si el hessiano dio positivo y el f de xx dio positivo, quiere decir que en el punto 1, 1 hay un mínimo local. ¿Okay? Y ya resolvimos el ejercicio, ya encontramos lo que fueron los puntos críticos y los clasificamos. Eso es básicamente lo que hay que hacer en estos ejercicios.
A veces lo que se complica un poco es el sistema de ecuaciones. A veces no quedan sistemas de ecuaciones así como tan sencillos de resolver y eso es lo que hay que tener cuidado. Igual en la próxima técnica que es multiplicadores de Lagrange, que lo vamos a ver la otra semana, en multiplicadores de Lagrange, igual quedan sistemas de ecuaciones que a veces son un poquito complejos. Lo que hay que tener es mucho cuidado en irlos resolviendo correctamente, tener mucho orden sobre todo.